Dios les bendiga a todos en esta hermosa hora. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de enlazarnos para su honra y su gloria. Sabemos que Él nos ha ayudado hasta este momento y le damos gracias también por todo lo que se ha podido hacer como ministerio hasta este momento y todo lo que se va a seguir haciendo. Dios bendiga a mis hermanas que nos han enlazado y gracias al Señor también por esa oración inicial que ha hecho mi hermana Sara, esa porción que ha leído también. Y con ayuda del Señor vamos a desempeñar este privilegio para su honra y su gloria, sabiendo que no somos nada, Él es todo y que no sabemos nada, que todo viene de Él. Y vamos a hablar de ese nuevo tema que he compartido ya en el grupo para honra y gloria del Señor. Y el tema es los tres reinos. Nosotros como seres humanos, sé que todos somos conscientes de que nosotros no solamente somos el cuerpo que vemos físicamente y que cada una de las partes que nos conforman, también tratándose de dimensiones espirituales, cada uno está en un diferente reino y estamos formados como Dios ha querido. Somos a su imagen y semejanza, somos el diseño original de parte de Dios y hasta aquí también está presente la Trinidad, pues desde un comienzo bíblicamente demostrado la Trinidad del Señor, donde dijo hagamos al hombre. Hagamos significaba que no era solamente uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también en nuestra vida, en nuestro cuerpo, alma y espíritu, está presente también esa Trinidad. Y muchas personas piensan de que los que no conocen del Señor, que una persona al morir ahí termina todo. Otros piensan de que todo el sufrimiento que se puede pasar acá, eso es parte del sufrimiento del que habla la Biblia. Pero la Biblia es clara cuando dice que después de morir este cuerpo hay una vida y por una eternidad, ya sea para salvación o para condenación. Ahora bien, para nosotros que estamos en el Señor, hemos comprendido esta parte, que nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y de esta manera el Señor nos formó. Primero hizo el muñequito de lodo, de barro, le dio forma, ese es el cuerpo. Y pues después fue el alma y después el espíritu, el aliento de vida. Y cuando estamos ya en el Señor tenemos claro esto, pero ¿por qué somos cuerpo, alma y espíritu? No es por simplemente formar un ser humano tripartito, ¿no? De tres maneras, no es por eso. Cuando venimos al Señor y le aceptamos en nuestro corazón, la palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, no significa que el Espíritu Santo está, por ejemplo, en el día y en la noche, no. O que está a ciertas horas del día o ciertas horas de la noche. Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo está siempre ahí. Pero depende de nosotros estar muy cerca o muy alejado de Él. El Espíritu Santo no toma vacaciones. Somos nosotros los que con nuestra poca comunión o mucha comunión nos acercamos o nos alejamos de Él. Pero el Espíritu Santo siempre está esperando por nosotros. Y nosotros como tal somos un ministerio de intercesión. Y el Señor nos ha hablado de muchas maneras sobre la oración, cómo es que debemos orar, para qué debemos orar, hasta la manera de cómo debemos acercarnos según el tipo de oración. Pero entendiendo de que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, también tenemos que entender
que cada una de esas partes de las que nosotros estamos formados son un reino. Y que al momento de clamar, nuestra insistencia, nuestra fidelidad en lo que hemos decidido hacer, que es buscar del Señor, hace una gran diferencia si nosotros pasamos de un reino a otro, si nosotros pasamos de un nivel a otro. ¿Por qué? Y en ese sentido va el tema. Y recuerde cuando sabemos el tiempo antiguo que estaban los atrios, que son las partes externas del templo, ¿verdad? Donde se llevaba la ofrenda, donde se llevaba todas las necesidades. Ese es el área de peticiones. Pero luego las recibía el sacerdote y entraba al lugar santo y allá alababa. Pero estaba el otro lugar que era el lugar santísimo. Entonces, lo que es el atrio, nuestro cuerpo, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu. Pero ¿cómo no quedar solamente en los atrios? ¿Cómo no quedar solamente en el reino de la carne y poder pasar al reino del alma? Y pasar al reino del espíritu. ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Y comenzamos con ese reino, el reino de la carne. Este cuerpo que nosotros vemos, que nosotros tocamos, el que se enferma, el que siente todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y vamos a comenzar leyendo. Ahora las citas bíblicas están desarrolladas en el escrito que le he hecho, porque he hecho una breve reseña de todo, para que le quede ahí también de manera breve la explicación sobre lo que vamos a hablar. Y vamos a comenzar leyendo 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. No dice solo al espíritu, no dice solo al alma, no dice solo al cuerpo. Dice por completo. Y escuche: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos habla también sobre el dominio propio, porque la primera lucha que tenemos cuando se trata de disponer a buscar de Dios, a orar, es esta misma carne. Esta carne no quiere estar en comunión. Esta carne no quiere buscar de Dios, no quiere alabar a Dios, le duele todo, está cansada, tiene hambre. Hay tantas excusas que todo es primero menos la oración. Y vencer eso es una victoria. Vamos a leer también Isaías 40:31, que dice algo bien importante. Pero antes de leerlo, pensemos, cuando nosotros decimos vamos a orar, voy a acercarme al Señor, normalmente entendemos que orar es pedirle al Señor. Pero las dimensiones de la oración van más allá del petitorio. Va más allá de decirle a Dios quiero esto, necesito esto. Hay un momento donde nace el deseo y la necesidad de decir voy a orar, voy a buscar del Señor. Pero cuando se trata de atravesar dimensiones espirituales, no hay que venir con cierto tiempo. Porque encontrar lo que queremos buscar requiere paciencia. Es como ir a una consulta. Si el consultorio no está abierto, hay que esperar en el pasillo. Eso es la primera parte. Si se logró esperar ahí, posteriormente anotaron. Y a veces hay que seguir esperando ahí. Se llegó hasta la tercera fase cuando el doctor atendió. Y hay que tener paciencia. Qué bueno cuando pasan rápido, pero hay veces que no y hay que esperar. Y a veces como seres humanos preferimos esperar un médico, preferimos esperar una cita, preferimos esperar cualquier cosa, pero no esperar sentir hasta dónde es que vamos a llegar espiritualmente buscando a Dios, encontrar su presencia. Entonces una de las claves esenciales para poder
trascender espiritualmente a lo que va a saciar nuestro espíritu es tener paciencia. No venir que voy a orar tantos minutos y eso es todo. Ponerle términos a Dios. Y que yo en ese tiempo quiero sentir la presencia de Dios, ¿no? Para encontrar la presencia de Dios, no tenemos que venirle poniendo condiciones a Dios. Ni que yo estoy bien apurado ahorita tanto porque a mí me espera esto. Y no, así no. Nos vamos a quedar en la parte de peticiones. Entonces Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Los que esperan a Jehová, no los que le dicen 15 minutos, no los que le dicen 45, no el que le dice 5 minutos, no, los que esperan a Jehová. Esperar es tener paciencia, esperar es no tener una hora determinada. Y en esa espera, dice después, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Todos somos conscientes que en ese primer reino, en ese inicio de la oración, que todo el petitorio, ¿verdad? Que Señor, que cuida a mi mamá, que cuida a mi papá, Señor, que todo me salga bien, guarda mis salidas, mis entradas, y solo le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios. Y empiezan a doler las rodillas, que da comezón en el cuerpo, que da sueño, que empieza a dar hambre. Antes no dio hambre, empezó a dar hambre, empieza a pensar en un cafecito, en un sándwich, y si ya desayunó empieza a pensar en el almuerzo, en lo que hay que ir a hacer, y está aquella lucha tan fuerte en la mente que a veces hasta la misma petición se repite, y a veces diciendo santo, santo y sin unción. A veces diciendo alabado es tu nombre y ni lo creemos. A veces diciendo la sangre de Cristo tiene poder y aún no la creemos. Porque está aquella lucha ahí que el cuerpo no quiere. El cuerpo no quiere. El permanecer ahí aunque el cuerpo no quiera es vencer esa primera fase. Pero no todos logran vencer esa primera fase. Más si el tiempo fue avanzando. Y que yo aquí, a veces hasta viene a la mente, yo siento que Dios no me está escuchando. Y estoy repitiendo lo mismo y lo mismo. A veces la misma petición 20 veces, 30 veces. Vamos a leer otra porción en Salmo 25:5. Dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Escuche, en ti he esperado todo el día. No en ti he esperado 15 minutos, en ti he esperado una hora, en ti he esperado una mañana. No, en ti he esperado todo el día. ¿Cuántas veces nosotros estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario para ser llenos de su presencia? Muchas veces eso se vuelve un reto por lo mismo, por la lucha que está en esta misma carne. Entonces, aquí hay una breve nota sobre esto, que hay que estar a solas con Dios sin distracciones, ganando una batalla porque la carne odia orar, dijimos. La comunión no le gusta a la carne. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Decirle lo que dice en 1 Corintios 9:27. ¿Y qué dice 1 Corintios 9:27? Si no es que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo mismo venga a ser eliminado. Escuche, pongo en servidumbre. Es decir, poner el cuerpo en disposición aunque no quiera. Porque en esa parte es la lucha más fuerte, aunque no quiera. Pero ponerlo en servicio, en rendición a Dios. Y es ahí donde nos damos cuenta que le damos una orden. Porque en esa etapa la voz del enemigo es aguda. Que mira, Dios no te escucha. Y empieza a recordarle pecados del ayer, pecados que Dios ya perdonó. Y aquella es un caos la mente.
que ladre el perro, que los niños empiezan a correr, que tocan la puerta, que llaman, el teléfono a la par, hicieron 20 llamadas, no habían llamado todo el rato, pero en ese rato sí. Inteligentemente, disponerse a esperar ese tiempo en Dios, sin una hora determinada, significa dejar todo en orden. No estar pendiente del teléfono. Amarrar el perrito si hay un perrito. Poner en orden todo. Y somos conscientes en qué horarios no es posible eso y en qué horarios no. ¿Por qué? Porque las distracciones lo que quieren es que nos levantemos y nos quedemos en esa parte, en el reino de la carne, en ese petitorio, y hasta ahí llegue todo. Entonces, todos cuando comenzamos a buscar el Señor, comenzamos en el primer reino, en ese reino de peticiones. ¿Por qué digo que es el reino de peticiones? Vamos a leer Mateo 7:7. Mateo 7:7, escuchen lo que dice. Primero dice pedir. Aquí nos dice 3 cosas que hay que hacer para recibir algo. Dice que hay que pedir para recibir. Pedid y se os dará. El segundo reino es buscar, y ahí se halla. Y el tercer reino, que es el del Espíritu, es llamar y se nos será abierto. No es en la primera fase donde vamos a pedir y ahí mismo vamos a buscar y vamos a hallar. Hay que atravesar niveles espirituales, esa línea que no vemos físicamente, pero invisiblemente está. Entonces, comenzamos pidiendo. Por eso le digo, al inicio no comenzamos adorando. Generalmente comenzamos pidiéndole un montón de cosas a Dios. Y seamos sinceros, hasta en una conversación, cuando nos empiezan a decir, mire, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. ¿Verdad que a nadie nos emociona escuchar eso? ¿Y con qué propósito nos creó Dios? Con esto no le estoy diciendo que no tenemos que pedir y que Dios no responda, ¿cómo no? Pero dice que nos creó para la alabanza de su gloria. El pedir es el inicio, pero no nos creó para pedir, nos creó para la alabanza de su gloria. Entonces, en esta parte es el petitorio. Iniciamos pidiendo, ¿verdad? Toda esa lista de peticiones que tenemos. Entonces aquí hemos leído en ese versículo están los 3 reinos presentes, lo que le acabo de decir, el pedir, el buscar y el llamar. Entonces, ¿pide quién? La carne. ¿Quién busca? El alma. ¿Y quién llama? El espíritu. Entonces, para llegar a Dios hay que atravesar ese nivel de peticiones y dejar de repetir lo mismo. Que le pedimos 20, 30 veces lo mismo, hasta se nos había olvidado qué fue lo que le pedimos. Por tantas distracciones, por la voz del enemigo, por el cansancio de la carne, la resistencia de la carne de estar sometido. Entonces, en ese nivel no gobierna Dios. Hay que tener claro eso. Esa lucha que tenemos con la carne, no gobierna Dios ahí. Gobierna la carne. Gobierna las distracciones. Gobierna la voz del enemigo. Entonces, y todos los servidores del enemigo. Entonces son tantas cosas que gobiernan ahí que por eso cuesta tanto atravesar ese nivel. Pero no es imposible. Imposible no es. Lo que quiere es determinación nuestra. Lo que quiere es determinación nuestra. ¿Qué es que nos acercamos delante del Señor? Y entonces vemos ahí que en ese petitorio muchas veces repetimos lo mismo y no nos los creemos. Vamos a leer 2 Corintios 10:4. 2 Corintios 10:4 dice, escuche esto. Hemos venido hablando de que la lucha tan grande está en la mente. Porque usted escucha una distracción, es en la mente. Escucha que alguien habló, es en la mente. ¿Y quién da orden al cuerpo que tiene hambre? Lo siente el estómago, pero es la mente. Los pensamientos del ayer, de todo lo que el enemigo pone, ¿dónde es? En la mente. Entonces, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia, escuche, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dice 2 Corintios 10:5,
derribando argumentos de altivez. ¿Qué es eso? La mente. Que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Qué es eso? La mente. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué es eso? La mente. Por eso yo muchas veces he dicho, la mente es poderosa. Es poderosa. La mente gobierna un cuerpo y direcciona todo. Entonces la lucha más grande en esa parte inicial está en la mente. Y lo hemos leído ya en la palabra. Entonces vemos que en ese versículo, esos versículos que hemos leído, menciona 3 veces la mente. No la palabra como tal, pero lo que describe se hace referencia a 3 veces la mente. Entonces eso nos dice algo. Entonces una lucha tan grande está en la mente. El avanzar de este plano depende de qué tan constantes seamos en la oración. Si no hay constancia, se tardará más. Entonces, entre menos oración hay, ¿qué hay? Más oxidación. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más se busque constantemente a Dios todos los días, esto se vuelve un hábito. El tiempo va creciendo y el atravesar de un nivel a otro, de pasar de un reino a otro, es más fácil. Pero entre más distante se está en la búsqueda con Dios, menos minutos, menos comunión, más cuesta avanzar de ese primer nivel al segundo. Hay oxidación, no hay aceite fresco. La lucha es más grande. Usted escucha gente, por ejemplo, sabemos del hermano Gille Ávila, ¿cuántas horas pasaba en comunión? Él era constante en eso. Yo me imagino que él pasaba rápido de un nivel a otro. Pero si solamente hay comunión cuando nos dejaron la oración, va a costar pasar de ese nivel al otro. La comunión debe ser continua. La comunión debe ser constante. La comunión debe ser habitual. Entonces, vemos que aquí eso es clave para ver qué tan pronto va a ser o más extendido va a ser. Pero hay que comenzar. Entonces, el no levantarse es clave para avanzar al siguiente reino. Tenía hambre. Ay, no, me voy a levantar a comer un poquito para volver a orar. Volvimos al primer reino. Se comió el sándwich, se tomó el café. Voy a comenzar otra vez. A comenzar en el nivel de peticiones. No es que va a comenzar en el segundo reino. No, a comenzar otra vez. La lucha otra vez. Porque esto es de constancia. Esto es de esperar a Dios pacientemente. Volvemos al tema de las consultas. Si usted va, espera y se anota y se va y no está cuando le llaman, ya no pasó. Va a tener que venir de nuevo, volverse a anotar para pasar. Es lo mismo. Tal vez ya estaba a instantes de pasar al otro reino, pero se levantó. Ya no se pudo pasar al otro reino. Hasta este momento, si ve, nos está quedando claro que el no levantarnos, el no rendirnos a pesar de esa lucha que se tiene en la carne, es clave para pasar al siguiente reino. No rendirse, porque si no va a tocar volver a comenzar y eso es retroceder. Esperarlo es llegar al reino del alma. Vamos al siguiente reino. ¿Y cuál es ese reino? El reino del alma. Ese es el reino de alabanza. Allá todo es real. En ese reino, en esa dimensión cambia todo. Las palabras se vuelven pocas. Ya no está aquel tanto palabrerío pidiendo por Juanita, por Chanita, por esto, aquello y lo otro, una lista extensa. No, ahí se es más puntual. Ahí lo que hay es más alabanza. Se alaba a Dios en todo momento, se agradece. Y la palabra de Dios se apodera de quién, del alma. Y en ese momento el Espíritu Santo tiene cierto control en el alma, pero no todo, porque es un proceso para pasar al siguiente reino. Estar en ese reino del alma no significa que ya se entró al reino del Espíritu.
Entonces, en este reino, en el del alma, donde hay pocas palabras, pero aquella palabra que se dice, la sangre de Cristo tiene poder, tu sangre me limpia, se siente que la misma sangre limpia en ese momento. Aquel aleluya es recibido porque es tan real. Todo lo que se dice ahí, perdóname, en el mismo instante se siente el perdón. Ya no se repite, en el primer reino se dijo 20, 30 veces y ni se creía. Aquí sí, con una vez que se diga, se cree. Ya el cuerpo ya no está tan cansado, la voz del enemigo ya disminuyó, ya no se escucha. Las distracciones ya no son tan importantes, porque no estamos ya en el cuerpo, en la carne, sino en el alma. Entonces vemos que las cosas de la vida van desapareciendo y en este reino hay lágrimas de gozo y todo lo que se dice es real. O sea, se siente la libertad de todo, se desvaneció todo aquello que nos distraía para no poder avanzar. Entonces vemos aquí que aquí se empiezan a escuchar los susurros del Espíritu Santo. Y ahí se sacia el alma esperando pacientemente. Otra vez, pacientemente, vamos a leer Salmo 42:5. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Escuchó? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué nos dice ahí? Que permanecer ahí se abre paso al siguiente reino. Y se está ahí cuando ya no se alaba. El siguiente reino ya no se está alabando. Pero en este reino del alma, ahí se está alabando. Y se están diciendo ciertas cosas que son tan reales. Pero vemos que en este reino también el estar constantes y pacientes, esperando en el Señor, es clave para pasar al siguiente reino. Permanecer ahí nos abre paso a ¿cuál reino? Al reino del Espíritu. Decíamos que era el atrio, el lugar santo, entonces este sería el lugar santísimo. Entonces, cuando ya se avanza al siguiente reino, allá es quietud total, silencio total. Es decir, en el lugar santísimo es sagrado el silencio. En el primer reino era pedir, 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 no se dejaba de hablar. En ese momento, ¿cómo escuchar la voz de Dios si solo se está hablando, hablando y hablando y hablando? Entonces, si usted trae la secuencia, se comienza pidiendo con la carne, el cuerpo. Se busca con el alma. Esa adora, esa alaba, otra dimensión. Y llama el espíritu al espíritu. Ese con el que fuimos sellados desde el momento que venimos a él. Que ya le dije, él nunca se va de vacaciones. Depende de nosotros estar cerquita o alejado de él. Salmo 46:10 dice, aquí entramos a lo que es el otro reino, el reino del Espíritu. Pero ya para esto pasó un buen rato, ya se pasó la parte de peticiones, las distracciones, la voz del enemigo, todo eso. Ya se atravesó la otra parte, el otro nivel, el otro reino de alabanza, de adoración a Dios. Donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde el cuerpo ya no se siente cansado. Y pasamos a ese otro nivel, o el reino del Espíritu, donde hay quietud. Y vamos a leer Salmo 46:10 que dice, estad quieto. Aquí no se está hablando ya. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Es decir, ya veniste hablando, ya adoraste, ahora escucha. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Lo profundo llama a lo profundo.
si usted ha leído el libro de Ezequiel en el capítulo 1, ahí habla de un torbellino celestial. Si usted gusta, lo leemos ahí. Ezequiel capítulo 1. Vamos a buscar. Ezequiel capítulo 1. La visión de la gloria divina. Aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y se centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas a los 4 lados tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban uno con el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y la cara del buey y la izquierda. En los 4 asimismo había en los 4 cara de águila. Ahí lo puedes seguir leyendo todo, pero si se fija al inicio, ese versículo que leímos, el 4, y miré, y aquí venía al norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entre el 3 y ahí siguiente, todo lo demás puede leerlo, ahí habla de ese torbellino celestial. Entonces, cuando entramos a ese reino, el reino del espíritu, hay algo que envuelve espiritualmente. El espíritu llama al espíritu. Por eso lo profundo llama a lo profundo. Y ahí ya no se está orando ni alabando, sino que se está en comunión con Dios. Vamos a leer Hebreos 2:11 y 12. Hebreos 2:11 y 12. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Allí el Espíritu Santo con el espíritu humano se vuelve uno solo. Y el adorar ya no es como al inicio. Ya no. El adorar ahí ya es la adoración, es a través del Señor. El cuerpo se vuelve instrumento. La alabanza a veces salen hasta cantos que humanamente no están escritos. Los da el Señor. Salen adoraciones celestiales en los lenguajes de Dios. ¿Por qué? Porque ahí ya no está la carne, ya no es el alma, es el espíritu. Ya se atravesaron los 2 primeros reinos, está en el tercero, que es el anhelo de toda persona que se dispone a orar, de toda persona que se dispone a buscar la presencia de Dios. Porque adoradores que adoren en espíritu y en verdad, busca a Dios. Entonces, cuando habla de adoradores en espíritu y en verdad, es adoración dirigida por Dios mismo, no por la voluntad humana. Entonces, al entrar aquí el espíritu se vuelve uno solo con nuestro espíritu. Vamos a leer Juan 17:23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces ahí se vuelve uno solo el cuerpo, todo el ser y el espíritu. Yo en ellos y tú en mí. Ahí ya dejó de gobernar la carne. Ahí dejó de gobernar el hambre, los pensamientos, las distracciones. Todo lo que quería que para levantarse y retroceder a ese propósito. Ahí ya no es en el alma adorando. No. Ahí ya se es en un solo espíritu porque se es instrumento. Entonces ahí donde somos llamados carne de su carne, hueso de sus huesos, o sea, un verdadero templo del Espíritu Santo. Nosotros muchas veces repetimos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y efectivamente así es, somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando se cumple completamente esto, es cuando ya estamos en comunión con el Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí gobierna el Espíritu. Somos instrumentos, ahí no gobierna la carne. No gobierna el alma. Gobierna el Espíritu. Entonces ahí sí se cumple que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero si se ha dado cuenta, para llegar a este punto se ha tenido que pasar por muchas situaciones, se ha tenido que esperar pacientemente. Entonces ahora que ya sabemos sobre esto de la oración, nosotros hemos sido llamados para clamar. Y tenemos una gran lista de peticiones. En esas peticiones se va bastante tiempo. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que de usted y de mí depende si solamente venimos y presentamos las peticiones y hasta ahí llegamos. Tener por qué orar es un privilegio, pero adorar a Dios es mayor. Y entrar en comunión con el Espíritu Santo es aún mucho mayor. Porque para atravesar todos esos niveles espirituales, esas líneas invisibles, se tiene que tener determinación, paciencia, perseverancia, esperando en Dios. No que yo ya llevo buen rato aquí, yo no siento la voz de Dios, yo me siento sofocado, me voy a levantar. Así no se llega hasta ahí. Se llega esperando, repito, pacientemente. Todas las cosas importantes, si usted se fija en lo humano, para obtenerlas, quieren sacrificio, quieren perseverancia, quieren determinación. Cuanto mayor es lo espiritual. Sería tan glorioso que constantemente experimentáramos cada uno de estos reinos, cada una de estas fases, y no solo quedarse en los atrios, sino avanzar al lugar santísimo, al lugar santo, perdón, pero no solo quedarse también en el lugar santo, sino también llegar al lugar santísimo, donde esa comunión con Dios ya no tiene explicación, es plenitud de gozo. Eso no lo puede entender el mundo, pero para eso se tuvo que haber vencido todo desde el inicio. Entonces nos damos cuenta que de nosotros depende atravesar cada uno de esos reinos. Porque Dios siempre está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto. Depende de nosotros perseverar, mantenernos ahí en todo momento. Si nosotros tenemos definido y determinado, me voy a estar aquí hasta que yo llegue hasta acá, así va a ser. Porque Dios
Le repito, el Espíritu siempre está ahí. Depende de nosotros. Entonces, nos hemos dado cuenta que es importante pedir, pero también buscar y también llamar. No solamente nos acerquemos, Señor, haz esto, lo otro y como 100 cosas y ni una alabanza, ni una adoración. Y sin paciencia de esperar qué Dios quiere hablar a nuestra vida. ¿Qué quiere hacer Él? ¿Cómo nos quiere llenar? Y como no va a venir alguien a decir, no estás a punto de pasar al otro nivel, no. Eso se experimenta esperando en Dios. Porque, le repito, no hay un tiempo determinado. Pero entre más habitual se haga, más rápido se atraviesa el primer nivel, que es bien difícil de vencer, pero no imposible. No imposible. Dios nos ha dado autoridad para poder hacerlo. Pero tenemos que ser desafiantes a eso, determinados a eso. Señor eterno que estás en gloria, en esta hora te doy gracias, Cordero Santo, por esta nueva bendición, Señor, que me has concedido de compartir tu palabra. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas, Señor, que no sea solamente escucharlo, sino también, Señor, que lo traigamos a presente a cada momento, Señor, que nos dispongamos a buscar tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder vencer toda lucha en la carne, toda adversidad, toda distracción, Señor. Y que podamos avanzar, Cordero Santo, y que no solamente pidamos, sino también que busquemos y te llamemos. Que adoremos tu nombre, que te agradezcamos, Señor. Porque así tú llenarás nuestra alma, nuestro espíritu, Cordero Santo. Señor, hay tantas dificultades alrededor nuestro, pero que cuando hay plenitud de gozo, cuando tú llenas nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, las fuerzas son renovadas. Son renovadas. Ayúdanos, Señor. Sé que vivimos en una rutina toda acelerada, todo el tiempo apurado, Señor. Pero que entendamos que buscar tu presencia es esperar pacientemente en ti. Muchas veces esperamos por otras cosas, Señor. Cuánto más especial. Si no esperamos en ti, Señor, ahí estamos, sin decir con palabras, estamos diciendo que tú no eres importante para nosotros. Pero cuando esperamos, Señor, con esa acción, a pesar de las luchas, a pesar de las distracciones y de todo, te estamos diciendo, yo anhelo tu presencia, yo anhelo sentirte en mí y yo voy a esperar en ti. Señor, gracias porque nos has dado esa bendición de nosotros ser conocedores de ti, de tu presencia, pero que no solamente, Señor, sea allá eventualmente. Yo sentía la presencia del Señor en cierto tiempo. Yo buscaba la presencia del Señor, sino que sea constante. Gracias porque nos has llamado a interceder, Señor. Sé que la intercesión es tan escasa en estos tiempos en el pueblo, pero tú nos has dado esa bendición, Señor. Pero que también, además de todo lo que hacemos, Señor, en las congregaciones, en este ministerio, no sea suficiente, sino que siempre anhelemos más, Señor, porque es ahí, Cordero Santo, donde veremos cosas más poderosas, dimensiones espirituales, Señor, que solamente a través de la búsqueda y la perseverancia en ti, la constancia, podremos experimentar. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. La honra y la gloria es para ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Dios me les bendiga.